Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Con el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, veremos el tema del gobierno digital, pero sobre todo en dos vertientes. Una, qué está pasando con el magisterio michoacano, con los pagos por tarjeta bancaria. Y el segundo, esa protesta de trabajadores burócratas del propio gobierno michoacano acerca de que optan el pago sea en efectivo de los usuarios. Veremos qué nos dice, pero a ver si realmente es histórica la inversión en obra pública en Michoacán. Bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Gracias por la invitación. Aquí estar en el programa Mula de 6 y un saludo a toda la gente que ve el sistema Michoacán. Aunque mentí sin querer, porque no eres bienvenido, yo soy el que te visita a tu sede de gobierno, ¿no? Bueno, estamos aquí en esta oficina alterna que tiene la Secretaría de Finanzas, en donde con mucho gusto se les abre la puerta a ustedes y a todos los michoacanos. Gracias. Fíjate que recientemente hubo un reconocimiento de la Autoridad Superior de la Federación hacia ustedes. Hubo una mención especial y bueno, pues y eso fue presumido por ustedes a través de sus medios de comunicación, de redes sociales. ¿Nos puedes dar detalles de qué se trató, de qué se trata más bien todavía? Claro que sí, Samuel. Fíjate que nosotros, Michoacán, vamos a verlo así, Michoacán en los últimos años era de los estados que más cantidad de recursos económicos se le observaban por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que es quien audita los recursos de procedencia del gobierno federal. El Estado, para que la gente lo sepa, digamos, nosotros manejamos dos fuentes de financiamiento. Los recursos que llegan de la Federación, que es a través de participaciones, aportaciones o convenios para diferentes fondos, para diferentes programas de seguridad, de salud, de educación, de libre disposición, etcétera, de infraestructura. Y tenemos la otra fuente de financiamiento que es los recursos propios. Los recursos propios se recaudan justamente de los impuestos y de los derechos que se cobran a los contribuyentes locales. Y estos recursos, quien los audita son la Auditoría Superior de Michoacán. Entonces, hoy por hoy, el 96-97% del recurso lo venía auditando la Federación y el restante, que era sobre un 5% promedio, digamos, el Estado. Michoacán, en los últimos, me atrevo a decirte, 8 o 10 años, era de los estados que más observaciones tenía en este recurso federal. Cuando nosotros llegamos, que fue en el 21, recordarás, en octubre del 21, lo que se le observó a Michoacán del ejercicio presupuestal de 2021 fueron más de 13,000 millones de pesos, de un presupuesto más o menos de 85,000 millones de pesos. Para el año 22, en un presupuesto cercano a los 90,000 millones de pesos, se nos observaron mucho todavía. En el 21 fuimos el estado que más se observó, quedamos en último lugar, digamos. En el 22 quedamos en el antepenúltimo lugar, es decir, el tercer lugar de atrás para adelante. Fueron un poquito más de 1,300 millones. Y el año 23, que fue auditado el año pasado, porque siempre se audita un año después, o sea, durante el año 24 estuvimos revisando lo 23. La verdad es que hicimos una mancuerna ahí con la Contraloría. Nos acercamos a México con la Auditoría Superior de la Federación. Les pedimos apoyo, les pedimos que nos ayudaran a guiarnos para poder cumplir en tiempo y forma. Y estuvimos trabajando muy fuerte todo el año, Samuel, y eso nos permitió a que Michoacán, de traer esas cantidades impresionantes, se nos observaran un poquito más de 230 millones de pesos. Y además están muy focalizados, o sea, están observados, pero tenemos unos meses para subsanarlo y esperemos que así lo podamos hacer.
De los 13,000 millones de pesos que nos observaron en el 21, ya hemos subsanado más de 11,000 millones de pesos. Pero eso lo hicimos nosotros de manera institucional, puesto que gran parte de esos recursos, insisto, los ejerció la administración de Silvano Aureoles, pero bueno, uno llega aquí y no puedes decir que es borrón y cuenta nueva. Uno llega y se sube a un tren o a un barco que va en curso y que simplemente cambia de operador, y en este caso, bueno, nos tocó a nosotros y lo estamos subsanando con mucha disciplina, con mucha transparencia, entregando lo que se tiene que entregar a la federación. Digamos, pues es muy radical la diferencia, ¿no? De cuántos los observaban la federación y cuántos los observan hoy. Es demasiado, yo diría, radical, ¿no? Insisto. ¿Es así? Es así. Lo que pasa, Samuel, es que nosotros nos estamos apegando totalmente a la ley de disciplina financiera, que es lo que ellos revisan, la ley de coordinación fiscal también. Entre la federación y las entidades federativas y los municipios, estamos cumpliendo de verdad que al 100% al pie de la letra la normatividad. Si nos piden que se abra una cuenta específica para cada uno de los fondos, para cada quincena, para cada mensualidad que ellos aportan, lo hacemos. Entonces, hay una trazabilidad de los recursos. Si tú quieres revisar la quincena 17, por ejemplo, de la nómina educativa, tenemos una cuenta específica en donde únicamente se abrió esa cuenta para esa quincena en particular, y puede variar con la 18, puede variar con la 14, o sea, entonces con esa transparencia lo estamos haciendo y nos está dando resultados. Es más trabajo, sí, es más trabajo hacer las cosas con esta precisión de la transparencia, pero solo así vamos a evitar responsabilidades y observaciones para Michoacán. ¿En dónde estaban más focalizadas, digamos, esas millonarias observaciones? La verdad es que eran en diferentes rubros, era porque no había mucha confiabilidad de la información que se entregaba. Se entregaba muy confusa, un auditor difícilmente la podía, digamos, encontrar la información que requería, y nosotros, te repito, a través de los sistemas informáticos y a través de las cuentas bancarias, con esta relación que tenemos con bancos, pues entregamos todo de manera muy claro y transparente. Porque 230 millones de pesos en una serie de observaciones, en comparación con las anteriores, pues yo diría casi no es nada. No, casi no es nada. La verdad es que estamos por debajo ya de la media nacional. Estamos quizá, ahorita no recuerdo porque hay una gráfica, pero de estar en el tercer lugar, de atrás para adelante, digamos que hoy estamos en el sexto, séptimo lugar de los primeros estados que cumplen. Solamente la Ciudad de México y Querétaro no tuvieron 0 observaciones. En la auditoría del 22 también la Ciudad de México tuvo 0 observaciones. Fue la única entidad federativa que no tuvo observaciones. Y nosotros, bueno, estamos llegando a eso. Te repito, de los 230 que traemos, creo que vamos a poder subsanar prácticamente todo. Es cosa de que de repente luego las áreas, tenemos que andar tras los titulares, tras los delegados administrativos, y por un tema hasta de desidia, de no entregar a tiempo la información, es que muchas veces tenemos estas observaciones. De eso pretendo preguntarte para que me respondas de esas observaciones nimias, pero que hacen una cantidad, una cifra exorbitante. Pero vamos a regresar para que nos expliques el tipo de observaciones más comunes que les hace la Federación al gobierno de Michoacán. Estamos con Luis Navarro García, secretario de Finanzas. Regresamos. Y bien, de regreso dejamos una pregunta en el aire, que es el tipo de observaciones. Lo voy a decir de esta manera. Yo trabajaba en La Voz de Michoacán, me pasó una lista de la Auditoría Superior de Michoacán con observaciones de exalcaldes y alcaldes en funciones, y yo la publiqué tal cual. Y hubo una serie de señalamientos en contra de la lista y en contra mía, porque decían que hay observaciones nimias, pequeños detalles. Como tú decías, no presentas un documento y te afincan una observación de manera inmediata. Y entonces, en una reunión en corto, me decía el entonces líder de un partido político que había un exalcalde que estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando salió la lista y que no podía regresar porque aquí era señalado como corrupto. Y entonces tuve que platicar con el exalcalde, bla, bla.
pero eran observaciones nimias, insisto. ¿Se dan ese tipo de cosas? ¿Y por qué se dan? Digo, pues si no entregas un documento y ya te fincan millones de pesos. Fíjate que es un tema, Samuel, que sí es como un poquito, llamémoslo injusto, fíjate. Ahorita que comentas esto del exalcalde, yo te quiero platicar que cuando a mí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya me invita a participar a su equipo y me dice que él quería que yo estuviera en esta posición, lo único por lo cual yo no quería aceptar, porque aunque mucha gente no lo sepa, yo no quería aceptar ser secretario de finanzas, era justamente por eso. Porque cuando uno está en un cargo que manejas mucho dinero, difícilmente te vas a salvar de alguna observación o de alguna responsabilidad, hagas o no hagas un daño al patrimonio real, al Estado, ¿no? Y yo, por mi experiencia en la administración pública, he tenido amigos en donde, o me atrevo a decirte, la mayoría de los secretarios de finanzas o tesoreros que tuvo Michoacán ha tenido en los últimos 20 años, todos han tenido observaciones, todos la han pasado mal una vez que concluyen, porque te llevas años contestando estas auditorías y tienes que ir a México y tienes que pagar abogados, es complicado. Y te pongo ejemplos, a ver. Sumando la nómina educativa, la del ejecutivo, la de los de confianza, etcétera, porque al final, ojo, no es que observen únicamente, la Auditoría Superior de la Federación no únicamente revisa al Ejecutivo del Estado y las dependencias, no, revisa también el Poder Legislativo, el Poder Judicial, revisa la Universidad Michoacana, o sea, revisa todas las entidades públicas que tiene el gobierno del Estado. Y de alguna manera en todas, el secretario de Finanzas lleva cierta responsabilidad, porque todo el recurso federal llega al Estado, llega a la Secretaría de Finanzas, y de aquí se dispersa a todos los demás poderes o órganos autónomos. Entonces, por ejemplo, me voy al tema de las nóminas. Vamos a pensar que sean más de 100,000 trabajadores. De repente nos revisan el pago de la nómina, y si durante el año hubo bajas o altas, y si en esas bajas se pagó alguna prestación cuando ya no el trabajador está en funciones, o cuando el trabajador quizá falleció, esos pequeños recursos, digamos, es difícil en esa cantidad tan grande de detectarlo. Y te puedes equivocar uno, te puedes equivocar en dos, te puedes equivocar en algunos, y por eso, por esa mínima detalle, muchas veces te observan el total hasta que no esclarezcas todo el paquete completo, ¿no? Eso de la nómina es un ejemplo muy mínimo, si tú quieres, en donde no se actúa de mala fe, porque al final la área que paga, digamos, las prestaciones, pues está acostumbrado a pagar cierta cantidad cada 15 días, y a lo mejor alguna de las dependencias no le avisa que Samuel ya no trabaja en la dependencia, en automático paga la prestación de Samuel, y el procedimiento es que Samuel reintegra el recurso. Entonces, generalmente lo reintegran, pero esto es un proceso que te puede llevar meses, y si te cae la auditoría en el momento en que Samuel, digamos, no ha reintegrado el recurso, la observación es para el funcionario que la pagó. Así, por ejemplo, como ese ejemplo es medio injusto, ¿no? Las obras, tú sabes que las obras generalmente difícilmente se concluyen cuando se tienen programadas, ¿no? Siempre se pueden tardar 1 o 2 meses de más, y por eso te pueden llegar a observar, ¿no? En las licitaciones es muy común en donde, por ejemplo, y digo, voy a poner un ejemplo muy claro, aquí hay un distribuidor en Michoacán, sin decir su nombre, que me atrevo a decir que si existen un padrón de 100 agencias automotrices, este distribuidor tiene 50. Entonces, si en una licitación participan, por ejemplo, con 3 o 4 empresas distintas, pero son los mismos dueños, ahí es una observación, lo ve mal la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Pero les digo, es que, a ver, no es que se haya actuado de mala fe, sino que el señor pues, tiene Chevrolet, tiene Chrysler, tiene Nissan, tiene todas las marcas, ¿no? Pero son cosas que ellos no lo saben, ¿no? Y que en la normatividad pues, te lo amonesta, pero en Michoacán no tenemos otra opción. Y te puedo poner muchos ejemplos. O sea, si hay observaciones en donde, desde luego, puede haber desvíos de recursos, donde hay compras que no se entregó nunca el producto. Era muy común que se hicieran obras o se licitaran obras, se pagaran obras que nunca se hacían. Eso pasaba en otras administraciones.
yo te quiero decir algo. Yo un día platicando con el secretario de Obras Públicas, Rogelio Sarasúa, le decía, bueno, si a ti te dijeran qué obra no quieres que te auditen, de todas las que aparecen en el listado, ¿cuál quisieras? Dice, la que sea, Luis, la que sea. Cuando me dijo eso, Rogelio, la verdad es que a mí me dio mucha paz, porque me dio a entender que todo lo tiene perfectamente bien ordenado. Entonces, así, y así lo estamos haciendo, Samuel. Mira, nosotros, recordarás en el 2019 cómo el Congreso del Estado le autorizó al ex gobernador un crédito de 4.090 millones de pesos. 2.045 fueron con Banorte y 2.045 con Banbajío para hacer infraestructura. Yo te pregunto, ¿qué obra se hizo con esos 4 millones de pesos? La verdad es que los michoacanos, o yo al menos, no tengo memoria de que se haya hecho alguna obra con esos recursos. Obviamente se le han levantado las actas correspondientes, se presentaron las denuncias correspondientes. Muchas veces la ley en nuestro país es muy lento. Espero que algún día haya resultados de esto. Pero a diferencia de eso, a lo que estamos haciendo nosotros con lo que nos ha autorizado el Congreso en las obras multianuales, las obras están a la vista de todo el mundo. Entonces, esa es la diferencia. Ese tipo de cuestiones es donde la auditoría revisa, supervisa, y si no están las obras, si no están las compras, pues definitivamente sí tienen que haber una responsabilidad, porque hay un daño patrimonial al erario, ¿no? Sí, hay una situación que precisamente hablas de los casos anteriores, donde, sobre todo de obra pública o manejo de recursos, que antes se conocía como la licuadora. Ujú. Eh, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero nomás quiero dejar como contexto que, por ejemplo, se habla de transparencia, se habla de rendición de cuentas. Todos los gobiernos hablan de eso, algunos objetivamente, otros de manera de discurso político, pero en los gobiernos no vemos que, digamos, que se sancione a los culpables cuando hay eh, detrimento de las finanzas públicas para cuestiones personales. Y ahí es donde la gente se pregunta, y bueno, decían el gobierno actual que el gobierno anterior cometió ilícitos en el manejo de recursos, pero no vemos eh, acciones de justicia, no vemos más bien impunidad, pero es una cuestión que lo vemos en el próximo bloque, Claro. ¿no? Porque eso nos remonta precisamente al gobierno anterior de ustedes, ¿no? Ujú. Y que hay una serie de denuncias de perjudicar el patrimonio el erario público, pero pues no hemos visto nada, o al menos no lo sé. Es correcto. Regresamos, estamos con Luis Navarro García, quien es secretario de Finanzas del Estado de Michoacán. Bien, de regreso, la pregunta que dejé en el aire es eh, que se ha hablado mucho de irregularidades en gobiernos anteriores. Cada que llega uno nuevo habla de irregularidades de gobiernos anteriores, pero en los hechos no se percibe que se actúe conforme a la ley. Yo siento que hay un procedimiento, ¿no? Ustedes denuncian y ya en este caso las instancias de justicia, impartición y de justicia pues tienen que ver, ¿no? Cómo se actúa. Eh, ¿Te acuerdas? Yo creo que lo tienes bien presente, todo lo que se dijo del anterior gobierno de presuntas irregularidades. Hasta este momento, ¿cómo van? Digo, de su desarrollo. Bueno, primero decirte, muchas irregularidades. Hemos pagado en este mes de febrero ya, yo calculo, más de 12.000 millones de pesos Ujú. a proveedores, entre proveedores, entre terceros institucionales que no se pagó, entre empresas que no se les pagó tampoco y que de alguna manera entregaron algún producto o dieron algún servicio y tampoco se les pagó y nos demandan, y después de un proceso judicial pues el juez les da la razón y nos instruye que tenemos que pagar. Hay una empresa, un consorcio de empresas, por llamarle así, porque al final son los mismos accionistas o el mismo grupo, que construyó el famoso C5 a Ah, un sí. costado de Vías del Pedregal. Y esta misma empresa rentaba patrullas al gobierno, que al final se las quedó el gobierno. Esta misma empresa tiene aeronaves y le rentaba horas de vuelo de helicópteros y de jets al exgobernador.
Y a esta empresa, quiero decir, Samuel, cuando llegamos se le debían más de 4,000 millones de pesos. Ya se le había pagado un mundo de dinero, pero se le debían más de 4,000 millones de pesos. El gobernador, después de varias reuniones y discusiones que tuvimos con ellos, se llegó a un acuerdo, que además fue un acuerdo en una instancia judicial, porque ellos demandaron, y se les pagó ya en este mes de febrero, acabamos de pagarles, después de prácticamente 13 mensualidades, más de 1,830 millones de pesos, fíjate nada más. Y así como esos, está el tema de los famosos cuarteles, recordarás, Sí. que se construyeron también primero bajo un esquema de arrendamiento. De repente se les ocurrió ya no arrendar y no pagar una millonada, sino ya mejor comprarlos. Se adquirieron en un sobreprecio muy, muy por encima del valor real. Y con esta empresa también se les debían cerca de 1,200 millones de pesos, y el acuerdo es que se van a pagar un poco más de 300 millones de pesos. Pero así como eso, Samuel, han sido varias. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros acatar la ley. Cuando un juez nos instruye que tenemos que pagar, pues se paga, pero también en paralelo nosotros presentamos las denuncias correspondientes, pues para que a los servidores públicos que abusaron de la confianza del cargo, vamos, pues se le finque alguna responsabilidad. Que se han presentado varias denuncias. Yo desconozco tal cual cuántas se han presentado y a quiénes, porque nosotros en cada una de las áreas lo que hacemos es que integramos el expediente en donde detectamos digamos, la anomalía, ¿no? Se le entrega a la Contraloría, y la Contraloría es en coordinación con la Consejería Jurídica quien lleva a cabo todo el proceso legal. Yo pienso igual que tú, y pienso igual que todos los michoacanos que nos están viendo y escuchando seguramente, que ya pasaron más de 3 años y no ha pasado nada, ¿no? Y sería una desgracia o una pena para Michoacán que no pase nada, porque entonces esto se vuelve una costumbre, un hábito de los funcionarios, porque saben que no pasa nada. Y sí tiene que pasar. A mí me da mucho coraje tener que pagar estos recursos cuando se debieron de haber pagado en su momento. Si tú me dijeras, oye Luis, es que pues dejaron de pagar porque no había dinero, pues está bien. Pero cuando dices, oye, pues eh, más de 500 millones de pesos en rentas de aeronaves al año, se me hace una barbaridad de eso, se me hace una burla para los michoacanos, ¿no? Cuando 6, 7 cuarteles, nosotros los hicimos un avalúo y su valor real eran de 900 millones y los adquirimos en 1,600 millones de pesos, pues es una burla para los michoacanos. Entonces, yo sí creo que debe de haber alguna consecuencia. Yo lo que te puedo decir 100% seguro, porque conozco al gobernador y lo conozco desde hace muchos años, es que no hay ningún acuerdo, no hubo ningún arreglo. La impotencia que tengo yo, que tienes tú, que tienen muchos michoacanos, él también las tiene, porque lamentablemente está fuera de nuestra competencia el que se le pueda fincar una responsabilidad a los funcionarios. Te repito, nosotros entregamos expedientes completos en donde claramente se ve ahí una falta en responsabilidad del funcionario, pero son otras las instancias que las tienen que dictaminar. Y sí, como dices, más de 3 años y nada. Y yo diría, el exgobernador acusado de presuntas irregularidades está como una marca de whisky tan campante. ¿Como cuál? Así, tan campante, o Ah, sea, ya. Está bien. el Johnny Walker, Sí. tan campante, o sea, Sí, sí, como si sí. nada, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, a veces queremos nosotros ver sangre, es decir, sangre mediática, castigar a, a los que se percibe que hicieron actos de corrupción, y a lo mejor nuestra percepción es pésima, o sea, no es por ahí, una campaña de desprestigio y se logró y la gente piensa, pero lo ideal es el esclarecimiento, ¿no?, de los hechos. Claro, Si es culpable, órale, y si no, pues claro. igual deslindarlo, ¿no? Yo pienso igual que tú. A ver, yo en lo personal me considero que no tengo ningún enemigo. Yo no le deseo el mal a nadie y mucho menos le deseo ni la muerte ni la cárcel a nadie. Pero sí lo que yo desearía como ciudadano, como michoacano y ahora también como funcionario público, es que si alguien se llevó algo que no era suyo, pues que lo regrese, ¿no? Y que sea, pero tiene que ser la parte legal quien le dicte esta sentencia.
Nosotros como ciudadanos, ahora con las redes sociales, luego somos bastante duros. Se puede subir una presunta responsabilidad de alguien y lo sacrificamos más mediáticamente que lo que realmente es. Y muchas veces a los que realmente se han llevado los recursos no les pasa absolutamente ni en medios ni de manera legal, ¿no? Entonces, vamos a esperar, esperemos que algo pase y que pase por el bien de Michoacán. En base a esto, a lo que estamos platicando, ¿tú no tienes en mente algún tipo de iniciativa y o reforma de ley para, digamos, hacerlo más ampliamente esclarecedor ese tipo de casos donde hay presunta eh, irregularidades? Es decir, no dentro de tu área, que tú digas, aquí vamos poniendo, acotando a través de una reforma, una iniciativa eh, legal. Sí, bueno, nosotros nos acabamos de certificar en el ISO 37000, que es una norma antisoborno en 3 de las áreas de la Secretaría de Finanzas, que son las que más recursos manejan. Una es la que paga, digamos, todo lo que se contrata en cualquier dependencia del gobierno, sea un bien, un servicio o una obra. Al final hay un procedimiento y se paga en finanzas. Esta dirección que se llama Fondos y Valores es la que paga. ¿Qué pasaba en el pasado? En el pasado, tristemente, cuando se les compraba o se les adquiría un servicio o una obra, había el famoso diezmo. Y aquí en finanzas, para que se les pagara a los proveedores, había otro diezmo para poderles pagar. Entonces, ahí ya certificamos esa dirección. La gente que tiene que ver con ese proceso es gente muy comprometida, es gente que trabaja y que tiene muchos años aquí en la Secretaría de Finanzas, es gente también de confianza y todos se involucraron en este proceso y lo tenemos certificado con la finalidad de ir acotando esos probables descuidos, digamos, ¿no? De los compañeros. Oye, vamos a un receso, Sí, vamos a regresamos en el siguiente bloque para que continúes sobre este tema, ¿no? sí. Estamos con Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán. Estamos en Mula de Seis. Nos quedamos con una disertación tuya sobre una certificación. Así es el ISO 37000, antisoborno. Te decía, fueron 3 direcciones las que se certificaron. La primera fue la de fondos y valores, la segunda es la de operación financiera. Esta es la que se encarga de recibir todas las participaciones y aportaciones que llega del gobierno federal y esta digamos, las reparte, digamos, en los 113 municipios, las dispersa también a los poderes y aquí lo que cuidamos es que que los municipios no se sientan presionados ni se sientan comprometidos con el personal de esta dirección para que se puedan ver favorecidos con el recurso. Porque, ¿qué puede pasar ahí? ¿O qué pasaba también en el pasado? Nosotros por ley tenemos que, una vez que llega el recurso aquí al Estado, tenemos máximo 5 días para dispersarles el recurso a las entidades, en este caso los municipios. Pasaba, Samuel, que se tardaban más de 5 días y eso lo hacían para meterle presión a los municipios. Nosotros, créemelo, desde que llegó un servidor nos hemos tardado, yo les digo, no calienten el dinero porque no es nuestro, en cuanto llegan hay que dispersarlo y ese proceso se certificó. Y el otro más que se certificó es la Dirección de Seguimiento a la Inversión Pública, que es una dirección que revisa, le da seguimiento a toda la obra que hace el Estado, pero también es la dirección que controla, digamos, el FAISPUM, este fondo de infraestructura municipal que se baja a los ayuntamientos para hacer obras de infraestructura en los municipios y que también sea muy transparente, que no se sientan obligados los presidentes municipales a que tengan que dar algún apoyo, algún incentivo a mis compañeros para que se les puedan favorecer los proyectos y para que se les den tiempo y forma a los recursos. Entonces, esas 3 están certificadas ya al 100%. Estamos viendo este año si certificamos otras áreas más. Otras secretarías también del gobierno del Estado se están certificando y creo que es importante que, insisto, nos metamos a estos modelos de transparencia y que nos normen los tiempos y los procesos que hay que seguir para ejercer el recurso. Ahorita que hablas de esa certificación antisoborno, me llegan a la mente dos temas que eran mediáticamente muy redituables para los comunicadores, que cuando salía algún caso, pues se engrandecía. Es el tema primero de los diezmos.
Eh, y segundo, el tema de la famosa licuadora, que no es otra más que meter en una sola cuenta los recursos federales que estaban destinados a, a, a áreas bien etiquetadas, ¿no? Pero se metían ahí y se dispersaban como pretendía o como era a su parecer el gobernador en turno o los funcionarios en turno. Podemos decir, eh, tú puedes, pues yo diría casi asegurar que no hay diezmos ya, o que si ustedes lo detectan los pueden sancionar, y que la licuadora ya es cosa del pasado, es como una antigüedad que ahí está en el recuerdo. Bueno, primero, yo fui presidente de la Cámara de Comercio aquí en Morelia y 29 municipios más en el estado. Y a mí me daba mucho coraje, Samuel, que los proveedores tuvieran que dar el diezmo para que se les contratara algún producto, servicio o una obra, y que se les tuviera que cobrar también el diezmo para pagar. Y el diezmo me fui bajo, o sea, llegamos a saber casos en donde se les pedían más para que se les pagara, y esto pues definitivamente tronó a muchísimas empresas. Las empresas michoacanas no querían ser proveedores del gobierno, tú recuérdalo. Sí. Y hoy por hoy te puedo decir que todo lo que contratamos en el 22, en el 23 y en el 24 está pagado al 100%. Hoy los empresarios michoacanos quieren venderle a Michoacán, quieren trabajar con el gobierno del estado, y eso a mí me da mucha paz y me da mucha felicidad porque hemos retomado y recobrado esa confianza. En el otro tema de la licuadora, te quiero decir que no es que los justifique a los excompañeros funcionarios, pero muchas veces por la presión de pagar una nómina, por ejemplo, del sector educativo, pues tomaban de otros fondos malamente para poderle hacer frente y que ninguna familia se quedara con el ingreso de su quincena o de su ingreso, pues, ¿no? Económico. Nosotros, decirte, Samuel, no lo hemos hecho. Cuando nosotros llegamos, recordarás, en octubre del 21, llegamos y se debían más de 600 millones de pesos de bonos del 2020 al magisterio, y debían 4 quincenas del 2021. Cuando nosotros llegamos, te quiero platicar que tuvimos una primera reunión en donde estuvo el secretario de gobierno, estuvo el gobernador, y estuvieron algunos representantes del magisterio, y nos decían, es que vean de dónde, mientras, y páguenos 1 o 2 quincenas. Y yo les dije, los primeros 2 o 3 días les dije, yo no. Si ustedes quieren que yo haga lo que se hacía mal en el pasado, yo prefiero renunciar en este momento. Y lo mismo, te quiero decir, lo hice en la Ciudad de México, en una reunión al más alto grado que te puedas imaginar. No estaba el presidente de la República en esa reunión, pero sí estaban 3 secretarios de Estado, y los 3, uno de ellos se le ocurrió plantearme la posibilidad de que por qué no juntábamos la parte federal de las 4 quincenas que no se habían pagado y pagábamos por lo menos 1 o 2 completas. Y lo mismo les dije yo ahí, les dije, si ustedes me piden que haga eso, yo prefiero renunciar. Yo quiero mucho a Michoacán, le tengo mucho cariño al gobernador, es mi amigo, pero yo vine a hacer aquí las cosas bien y no lo voy a hacer. Entonces, no lo hice ni con esa presión que tuve en esas dos reuniones, Samuel. Pues no lo voy a hacer en lo que resta de la administración, si es que aquí termino yo, ¿no? Entonces, créemelo, hemos tratado de hacer las cosas distintas. Por eso es que hoy llevamos 81 quincenas pagando puntualmente, lo que no pasaba en Michoacán en hace muchos años, de que se pagaban puntualmente todas las nóminas a proveedores, que tuviéramos 2 ciclos escolares completos, como ya los tuvimos en los 2 anteriores. Eso se debe al orden que le estamos metiendo aquí en la Secretaría de Finanzas, y de ahí nos vamos a salir. Prefiero salirme yo de la Secretaría a salirme de esa dinámica. Hay 2 temas que ahorita que hablas del magisterio. Primero, obligarlos a que a través de la tarjeta bancaria se les pague sus honorarios, sus prestaciones, sus salarios. Ese es un tema. Ahorita nos vas a hablar de de los avances que han tenido, porque eso venía desde gobiernos anteriores o de un gobierno anterior al de ustedes. El segundo tema es el de los trabajadores al servicio del gobierno de Michoacán, del ESTASPE, del sindicato de burócratas, que pretende presionar, como sea, que pues los pagos no sean de manera digital, o no todos, sino en ciertas partes no, aunque ahí en lo personal no le veo ninguna
ninguna razón, porque yo diría, pues, se puede llegar a un convenio o un acuerdo como se llegó con la CENTE o con el Magisterio Michoacano en sus diferentes grupos de carácter político. Pero esto no lo puedes discernir en el siguiente bloque. Está bien. Estamos, usted ya lo sabe, con el secretario de Finanzas, Luis Navarro García, quien nos va a hablar en el próximo bloque sobre el tema que tiene que ver con el gobierno digital. Bien, entramos al último bloque de esa entrevista con Luis Navarro García, secretario de Finanzas del gobierno de Michoacán. Estamos con, dirá, dos puntos álgidos del gobierno digital. Uno es el tema del magisterio michoacano, que ya se siente menos la presión que tenían de que muchos decían, los líderes, que no se les pagara a través de tarjeta bancaria, sino siguiera siendo el viejo sistema de entregarles los cheques casi de manera personal a través del magisterio michoacano. Y el otro punto es que los burócratas del gobierno de michoacano pretenden o pretendían, tú ya nos dirás, que en ciertas cajas de recaudación de rentas se siga haciendo el pago en efectivo y ya no a través de transferencias, etcétera, ¿no? ¿Cómo estos dos casos, cómo ustedes los están asimilando? Bueno, primero fue el tema de la nómina del magisterio. Recordarás, el presidente Andrés Manuel López Obrador vino, no me acuerdo si a la semana o a los 15 días que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tomó posesión como gobernador ya constitucional. Y cuando se le planteó el tema de la nómina, una de las del apoyo de la nómina educativa, una de las condicionantes fue que se pagara ya el 100% con el plástico, con tarjeta de nómina, no que se les diera cheque. La verdad es que yo lo veía muy complicado, sin embargo, te puedo decir que lo logramos. Prácticamente el 99.3% de los maestros cobran ya con plástico y eso le trae mayores beneficios a ellos, porque van haciendo un historial también de ingresos en sus cuentas bancarias para un posible crédito hipotecario automotriz más adelante. Tiene ciertos privilegios también. Con todos los trabajadores tenemos una nómina con un banco, podemos sacar un adelanto de nómina directamente con el banco, créditos, hay diferentes, cada banco te ofrece un paquete de incentivos para que tú tengas la nómina con los bancos. Entonces es un ganar-ganar para los trabajadores y los trabajadores están contentos, están contentos los maestros que están, llevamos 2 ciclos escolares, porque ahora no hay el pretexto de que te doy el cheque pero tienes que ir salir a marchar o a tomar las vías del tren. Esa parte para mí es un avance importante. En el tema digamos, de lo que se tiene que ver con el tema de las cajas, aquí lo que iniciamos nosotros el año pasado fue que el refrendo, además de que ya era un refrendo digital, es decir, que ya no tenías que ir forzosamente a la caja por tu holograma, sino que podías pagarlo, bajarlo a tu teléfono o imprimirlo y tenerlo en tu guantera de tu auto. Eso el año pasado fue una muy buena estrategia, puesto que nos incrementó la recaudación y el pago de trámites impresionante. Nosotros cuando llegamos había un promedio de 700 a 800 mil pagos anuales. Cuando hicimos esta estrategia nos fuimos arriba de 1.220.000. El año pasado, que fue en el 2023, en el 24 superamos el 1.300.000 pagos, Samuel. Y el refrendo ya fue 100% bancarizado, es decir, ya no se aceptó efectivo en las ventanillas de las diferentes oficinas de recaudación. La gente lo podía hacer en el banco, lo podía hacer desde la comodidad de tu teléfono o lo hacías en la receptoría o en los módulos de finanzas, pero con tarjeta de débito o crédito. Además de que si era de crédito, a meses sin interés. Aquí es importante decir algo. Aquí no es la idea del gobernador ni de un servidor, es quitarle los empleos a ningún trabajador, no es hacer a un lado al capital humano que tenemos en el gobierno del Estado, puesto que el capital humano es nuestra principal fuerza que tenemos en el gobierno del Estado de Michoacán. Lo que hemos dicho es modernizar, es cómo dotarnos de herramientas que nos hacen más fácil la vida a día de nuestro trabajo en cada una de las áreas. Y pongo aquí de ejemplo las cámaras que nos están grabando en este momento. Hoy por hoy la tecnología de poder de una cámara pasarlo a una computadora y poderlo digitalizar
es muchísimo más rápido a como se hacía quizá en los años 80, en los años 90. Los tiempos están cambiando, los aparatos nos están dando muchas soluciones en la vida. Hace algunos años no existían los celulares y nos tenemos que adaptar a estos cambios. Yo estoy seguro, Samuel, que tarde o que temprano va a dejar de existir la moneda y el papel. Todo va a ser a través de transferencia bancaria y de pago bancario. En algunos países del mundo ya no aceptan en muchos lugares efectivo, no únicamente en las oficinas de gobierno, sino en restaurantes, en hoteles, en tiendas, en parques. En muchos lugares ya está pasando y es algo que tenemos que irnos tropicalizando poco a poco al cambio. Que sí creo yo que tenemos que revisar este universo de conceptos que tenemos en el gobierno, porque hoy tenemos 1004 conceptos de pago que se puede hacer en alguna ventanilla en alguna oficina del gobierno. Sí creo yo que algunos no forzosamente tienen que ser bancarizados por la cantidad de recursos que es, porque son pagos mínimos. Sí creo yo que le damos de facilidades también a las personas de la tercera edad, pero es en algo que estamos trabajando y que pronto lo vamos a presentar. Pero son, ahorita que hablas de la tercera edad, me voy a incluir, somos mínimo, ¿no? Una cifra mínima, o sea, no somos... Mira, es una cifra mínima, pero además te voy a decir una cosa. Hoy por hoy, la gran mayoría de los mexicanos de la tercera edad tienen su tarjeta de bienestar donde reciben su pensión y con esa tarjeta pueden ir directamente a hacer el pago de cualquiera de sus derechos o impuestos. Entonces, la verdad es que ya no hay mucha razón de negarnos. Si lo quieren hacer en efectivo, lo pueden hacer en el banco, lo pueden hacer también en alguna tienda con la que tenemos convenio. No estamos cerrados a que no se reciba el efectivo, ¿no? Solo que en nuestras ventanillas queremos que no se reciba por un tema de control. No es un tema, insisto, de quitar al funcionario, al trabajador de su trabajo. Tenemos casi 1.5 minutos restante y te iba a tocar el tema de Fortapaz y de FAICEPUN, que son dos programas que tienen ustedes muy, muy emblemáticos, muy operativos, que beneficia a los 113 municipios, ¿no? Pero vamos poniendo de otra manera. Que todo tiene que ver con obra pública, aunque el Fortapaz más bien con también tema de infraestructura de seguridad. Pero dinos, ¿es histórico realmente la inversión en obra pública que están haciendo ustedes? Sí. ¿Es histórico o es pantalla? No, Sí. es histórico. A ver, yo retaría a cualquier persona que nos está viendo ahorita, y lo digo con mucho respeto, a que se acuerde de los últimos 4 gobernadores cuáles son las obras de infraestructura más grandes que se hicieron en Morelia, por mencionar algo. Y si recordamos cuáles son las obras de infraestructura más grandes que se han hecho en Morelia, son obras que hizo la federación con recursos federales, en donde sí, quizá hubo una gestión del presidente municipal o del gobernador en turno, pero quien fue el ejecutor de esas obras fue 100% la federación. Hoy nosotros traemos obras de infraestructura muy grandes en Michoacán, traemos 2 teleféricos, uno en Morelia, uno en Uruapan, traemos el mercado municipal de Pátzcuaro, que va a ser el mercado más grande de todo Michoacán, traemos el segundo anillo periférico de Morelia, que haremos 3 segmentos de él, traemos varios distribuidores viales, como lo es el del mercado de Abastos, el de la salida a Pátzcuaro, el de Villas del Pedregal, y haremos otros más acá en algunos de donde están el anillo periférico. Traemos el Boulevard Martín Mercado en La Piedad, y traemos infraestructura, pequeñas obras quizá de 5, 10, 40 millones de pesos en prácticamente todo el estado. Y vamos a dejar toda la red carretera en buen estado, en más de un 70% de la que hoy por hoy tiene Michoacán. Entonces, sí se está haciendo infraestructura. Hoy, este año 2025, vamos a cerrar con más de 20,000 millones de pesos ya ejercidos, más lo que se sume del 26 y 27. Pues, digamos, lastimosamente se nos acabó el tiempo, habría para 5 programas. Bueno, pues llegamos a la parte final, le agradecemos, estamos todavía y estaremos sin el secretario de Finanzas, Luis Navarro García. Pues te agradecemos que nos hayas recibido. Gracias a ti, Samuel, un saludo a toda la gente y gracias por escucharnos.